Buenas noches, maestros. Sean todos bienvenidos a nuestra octava sesión, ¿verdad? De este módulo que estamos emprendiendo, cómo aplicar, ¿verdad? Las herramientas tecnológicas en nuestras clases, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos a los que ya están conectados y que son puntuales como siempre, ¿verdad? En conectarse a nuestra sesión. Vamos a continuar. Se recuerdan que el día de ayer estuvimos viendo cómo implementar, ¿verdad?, la herramienta de RoboCompás en nuestras clases de cuarto grado y de quinto grado. Y ayer les presentaba algunos recursos, ¿verdad? Y algunas ejemplos. Y yo les decía también, ¿verdad?, que esto no está escrito en piedra, que estos son ejemplos que ustedes pues pueden de alguna manera implementar en sus clases de matemática, y obviamente pues esto ya queda a la creatividad de cada docente, a la forma en que quiera abordar o en la manera en que quiera implementar estos recursos. Ya veíamos las sesiones anteriores con nuestra compañera Ivette cómo utilizar GeoGebra, ¿verdad? Y hemos estado utilizando Canva para hacer nuestras presentaciones y que sea un poco más bonito visualmente, ¿verdad? Para nuestros estudiantes, nuestras presentaciones, ¿verdad? Ahora, una de las observaciones que yo hacía el día de ayer es que la herramienta de RoboCompás es más que todo para utilizarlo cuando nosotros queremos que el estudiante construya desde el lápiz, desde la regla, desde el transportador, desde el compás y sus páginas, ¿verdad? Es decir, es una manipulación física. Y RoboCompás nos ayuda de alguna manera a visualizar cómo se tienen que hacer los trazos. Y es por eso, ¿verdad?, que RoboCompás, pues nosotros lo hemos más que todo enfocado o es bastante útil en grados menores, como por ejemplo básica, ¿verdad?, de primer ciclo y segundo ciclo. Aunque obviamente podríamos utilizarlo ya en tercer ciclo, ¿verdad?, y en bachillerato. Esto va a depender mucho de lo que queramos nosotros presentar. Recordémonos que en la medida que nosotros vamos avanzando en los niveles educativos, pues la matemática se va haciendo más abstracta, ¿verdad? Ya no es tanto la manipulación física o la construcción manual, sino más bien el análisis de las características, teoremas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, podemos utilizar RoboCompás. Ahora, esta sesión les voy a presentar dos ejemplos de cómo podemos utilizar, ¿verdad?, la herramienta de RoboCompás en una clase de séptimo grado y una clase de octavo grado. Recuerden que nosotros en nuestro módulo de RoboCompás ya teníamos algunos recursos creados que nos pueden servir para tal fin, o podemos crear nuestros propios recursos, ¿verdad? De hecho, el RoboCompás, dentro de los ejemplos que trae la aplicación, si usted se recuerda, ya existen ciertas construcciones que yo puedo tomar como modelos y a partir de ahí empezar a modificar, ¿verdad? O a partir de ahí empezar a hacer cambios y hacer mis propias construcciones que me sirvan, obviamente, para nuestra clase, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Voy a hacer la presentación de pantalla en este momento. Ok, tenemos aquí nuestra clase de séptimo grado, ¿verdad? Y el tema, pues, que yo traigo como ejemplo esta noche es el tema de la traslación, simetría y rotación. Dentro de los contenidos que se ve en séptimo grado están
¿verdad? Que es la traslación, la simetría y la rotación. Si se recuerdan, existen comandos específicamente para esto en RoboCompás, para traslación, translate, para simetría, ¿verdad? Para rotar. Entonces, existen comandos específicos que nos ayudan a hacer este tipo de movimientos, ¿verdad? Y en este caso nos serviría mucho la herramienta RoboCompás para que los estudiantes puedan ver de qué manera se van haciendo estos movimientos, ¿verdad? Recordémonos que para nuestra clase siempre vamos a tener el analiza, siempre vamos a tener el solución, el comprende, el resuelve y el practica y la tarea para concretizar lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, vamos a ir al analiza. En el analiza, pues dice, la imagen ha sido creada a partir de los desplazamientos de las figuras, coloreadas, con un tono más fuerte. Responde lo siguiente. Podríamos presentar, ¿verdad?, de manera preliminar esta imagen y empezar a hacer preguntas. Recordémonos que nuestros estudiantes ya en séptimo grado ya tienen una noción, ya han visto o ya han conocido en los grados anteriores qué es un desplazamiento, qué es una rotación, qué es una simetría. Entonces, este contenido se viene a reforzar en séptimo grado, ¿verdad? Y se incrementa un poquito el nivel de dificultad. Sin embargo, no es un contenido que nunca han visto, sino que es algo que ya han visto en grados anteriores y ciertamente ellos ya tienen una noción de estos conceptos como traslación, simetría y rotación. Entonces aquí el analiza pues nos presenta ciertas preguntas. Me dice, ¿con cuáles de las figuras se sobrepondrá la figura 1 si se desplaza de forma paralela? Y aquí me da la imagen, ¿verdad? Y a partir de esta imagen podría empezar a hacer preguntas a mis estudiantes. Recordémonos que la analiza, como lo decía ayer, es una parte o es un espacio bastante importante porque ahí es donde nosotros vemos cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, también las ideas que puedan tener con respecto al contenido que vamos a desarrollar y el pensamiento lógico que ellos siguen para responder, ¿verdad? Aparte de eso, podemos aprovechar este espacio para reforzar ciertas cuestiones que nosotros consideremos que son importantes e ir concretizando, ¿verdad? O ir reforzando toda esta parte. Entonces, aquí en el analiza, pues nos hacen varias preguntas. Por ahí, si estuviéramos en una clase real, ¿verdad? Presentando este contenido, pues surgirían, como siempre, muchas opciones de respuesta, en algunas ocasiones erróneas, ¿verdad? Y en otras ocasiones acertadas, pero la ventaja del desarrollo del analiza es pues ese es el objetivo, ¿verdad? Permitirle al estudiante que se equivoque y a partir de ahí, pues, reforzar, ¿verdad? Lo que necesitemos. Bueno, luego hace otra pregunta, si se dobla la imagen por la recta L, y vamos incorporando conceptos, ¿verdad? Para luego hablar sobre simetría, ¿verdad? Sobre la recta L, dice sobre la cual, sobre cuál figura se sobrepondrá la figura 1. Luego dice si se gira la figura y si ustedes analizan las preguntas, cada una va en torno a lo que estamos tratando de enfatizar, ¿verdad? Rotar, haciendo simetría, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí damos la oportunidad de que el estudiante, pues, imagine cuál sería la respuesta. Luego tenemos el soluciona, donde nosotros como docentes y obviamente con la compañía de los estudiantes, pues vamos respondiendo, ¿verdad? Cada interrogante, y aquí es la parte valiosa en la cual nosotros concretizamos, ¿verdad? O le damos validez a la respuesta de nuestros estudiantes. Y a partir de eso, pues, se da un aprendizaje, ¿verdad? A partir de esta validación de respuestas, de conocimientos y en la multitud, en la gama de pensamientos que tengamos en nuestro salón de clase, pues vamos permitiendo al estudiante que vaya aprendiendo. Y bueno, pues aquí tenemos
respuestas, ¿verdad? Del soluciona. Luego, en la parte del comprende, pues ya presentamos, ¿verdad? Los conceptos que nosotros vamos a estar utilizando. Y ahí, pues en el comprende nos dice el movimiento de una figura sin cambiar su tamaño o forma, recibe un nombre según la manera en la que se hace. Y existen 3 tipos de movimientos: traslaciones, rotaciones y simetrías. Ahora, en esta parte del comprende es donde yo he decidido colocar o utilizar mi herramienta de RoboCompás. Venimos de hacer un ejercicio, ¿verdad? Donde hemos validado las respuestas de nuestros estudiantes y por ahí algunos todavía no tienen muy claro a qué se refiere con traslación, rotación y simetría, ¿verdad? Porque lo hemos visto de manera fugaz y lo hemos visto con un ejemplo en concreto, pero no, no está la parte visual que le ayuda a interiorizar al estudiante qué es en realidad una traslación, es decir, qué es lo que está sucediendo con la figura, qué es en realidad una rotación, qué es en realidad una simetría. Entonces aquí podemos nosotros utilizar nuestra herramienta de RoboCompás. Y yo me voy acá a mi herramienta de RoboCompás. Uy, vamos a ver qué pasó aquí. Permítame, vamos a ir a... Voy a modificar porque no se me guardó el enlace anterior. Denme un momento. Lo voy a insertar. Vamos a ver. Ok, hoy sí. Estamos listos. Permítanme, voy a volver a presentar. Estamos. Ok. Hoy sí. Aquí estamos. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos ya en concreto, ¿verdad? De esto que hemos estado o queremos concretizar con nuestros estudiantes. Y aquí tengo yo varios ejemplos ya construidos donde nosotros podemos ir explicando más detalladamente, por ejemplo, qué es una traslación, qué es una rotación, qué es una simetría. Y luego podemos expandirnos, ¿verdad? En esta explicación y podemos introducir lo que nosotros estuvimos haciendo, se recuerdan, en nuestras últimas sesiones de RoboCompás, haciendo teselados, en donde podemos utilizar traslaciones, rotaciones y simetrías para crear estos teselados. Entonces, pero primordialmente vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en concreto, ¿verdad? Para que el estudiante pues vaya visualizando qué es lo que nosotros queremos dar a entender con una traslación. Ya teníamos en nuestra presentación, acá en el comprende, pues un movimiento, traslación es un movimiento, ¿no? Todos son movimientos, traslación, rotación, simetría, pero ¿qué es la traslación? Bueno, es el movimiento de una figura en el eje X o en el eje Y, ciertas posiciones, ¿verdad? Entonces eso lo podemos explicar más detalladamente a partir de un RoboCompás. Y se recuerdan, esta construcción que yo estoy presentando fue una de las que nosotros hicimos en nuestra sesión de RoboCompás. Podríamos crear otra, ¿verdad? Y aquí pues puedo empezar yo a explicar, ¿verdad? A mis estudiantes, bueno, tenemos una figura, en este caso este cuadrilátero, y vamos a darle, a implementarle una traslación. Aquí le voy a poner más lento para que se me fije el texto, porque el texto está muy rápido.
Por lo menos que podemos modificar la velocidad de cada celda para que pues, no tengamos problemas. Vamos otra vez. Ahí tenemos, le presentamos a nuestro estudiante, bueno, tenemos este cuadrilátero y nosotros vamos a hacer una traslación. Bueno, construimos nuestro cuadrilátero en nuestro cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Con las coordenadas. Y aquí, si ustedes se fijan, me dice qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a trasladar el cuadrilátero 5 espacios en forma horizontal hacia la derecha. Entonces, ¿qué significa trasladar? Bueno, que vamos a mover, ¿verdad? Cada uno de los vértices de este cuadrilátero 5 espacios en forma horizontal a la derecha. Entonces quiere decir que nuestra imagen se va a trasladar, ¿verdad? Y entonces ahí seguimos, podemos dar una explicación, podemos ir paso a paso y seguimos dándole play a nuestra construcción, ¿verdad? Y ahí pues ya aparece nuestro movimiento. Fíjense de que acá, por ejemplo, podría ir incluso en esta construcción que yo estoy haciendo, para que aún quedara más claro, en lugar de una sola vez hacer la traslación, incluso podría ir punto por punto, darle el orden al RoboCompass para que me traslade el punto A y me lo señale acá, ¿verdad? Como por ejemplo podría ponerle A y ya el punto trasladado A2, por ejemplo. B, B2, C, C2, D, D2. Y ahí, de tal manera que el estudiante vaya viendo, ¿verdad? Paso a paso qué es lo que está sucediendo, que estamos trasladando cada uno de los puntos para luego crear o formar la nueva figura ya trasladada 5 espacios hacia la derecha. Entonces ahí podemos ir haciendo estos movimientos. Voy a ponerle más lento a eso porque este era otro ejemplo. Y aquí me puedo ir con otro ejemplo, ¿no? Aquí me dice trasladar el cuadrilátero de 2 espacios en forma vertical hacia arriba. Entonces yo aquí ya le doy play, incluso solo puedo darle play a ese movimiento. Y puedo repetir los movimientos cada vez y podemos, acordémonos que esto pues lo estaríamos presentando, ¿verdad? Con un cañón y podríamos ir especificando, podríamos ir paso a paso, explicando al estudiante qué es lo que está sucediendo con cada uno de los puntos de la figura en la traslación. Y luego, pues, podemos seguir, ¿no? Ahí explicando de tal manera que al estudiante le quede claro qué significa trasladar, ¿verdad? Hacer traslaciones. Y el RoboCompass nos da ese plus, ¿verdad? Esto sí lo podemos hacer y ya lo veíamos en la sesión con nuestra compañera Ivette, las traslaciones en GeoGebra, por supuesto, se puede hacer. Pero si yo quiero, ¿verdad? Que se visualice paso a paso, cómo podría irlo haciendo yo ya a partir de mi cuaderno, a partir que ellos vayan viendo, bueno, vamos a crear ahora esta figura, ok, créenla en su cuaderno, vaya, ahí está cómo la van a crear. Y los estudiantes van visualizando cada parte. Y ahí le vamos dando las instrucciones y cómo se hacen estos movimientos, ¿verdad? Y podemos ir desarrollando de tal manera que el estudiante pues le quede claro cada uno de los conceptos que estamos viendo. Por ejemplo, aquí tengo otro que es de rotación. Vamos a esperar que cargue. En el de rotación, recordémonos pues que las rotaciones están, si nos vamos a nuestra presentación, con respecto a un centro de rotación, ¿verdad? Siempre esa es una parte importante cuando nosotros vamos a rotar una figura. Hay un centro de rotación. Y en el caso de acá, pues nosotros aquí ya hemos creado una figura que vamos a rotar, dice rotar el cuadrilátero con respecto al punto O 90 grados. Aquí no tenemos nuestro punto O, que sería nuestro centro de rotación. Le explicamos eso a nuestro estudiante, pues, que es el centro de rotación y a partir de ahí empezamos a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va sucediendo? Entonces usted puede ir presentando su RoboCompass y al mismo tiempo explicando la clase, de tal manera que a nuestro estudiante le queda claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con cada uno de los
elementos, ¿verdad? Y podemos ir verificando ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ahí estamos verificando que en efecto cada punto ha sido rotado en 90 grados. Entonces son ejemplos, ¿verdad? Que nosotros podemos ir presentando. Y luego aquí está la parte que yo les decía. En el caso de los, ahora cuando ya tengamos bastante claro, ¿verdad? Los estudiantes tengan bastante claro cuáles son las rotaciones, cómo se hacen las, no solo las traslaciones, sino las rotaciones, las simetrías. Y ya teniendo claro eso, pues podemos empezar a explicarle al estudiante, pues que a partir de estos movimientos podemos hacer algunas creaciones artísticas como los teselados, ¿verdad? Y aquí le presento, por ejemplo, a nuestros estudiantes un teselado y podemos ir viendo, bueno, tenemos esta figura y a partir de esa figura nosotros vamos a hacer una construcción donde lo único que estamos viendo son traslaciones, ¿ve? En este caso solo estamos trasladando cada uno de los elementos y luego agrupamos y trasladamos en coordenadas específicas. Y a partir de eso, nosotros estamos, ¿verdad?, implementando ya estos movimientos en algo práctico, ¿verdad? En algo que en la vida cotidiana, por ejemplo, en ciertas construcciones, diseños de algunas cosas, estampados, ¿cómo se llama? Las baldosas de ciertos lugares, ¿verdad? Tienen este tipo de diseño que nada más y nada menos son pues a partir de una figura, la cual se ha trasladado, se ha rotado o se le ha aplicado simetría, ¿verdad? Y lo vemos en la vida cotidiana. Entonces, aquí podemos presentarles otro ejemplo. Por ejemplo, tengo este acá. A ver. Haciendo teselados, pero ahora utilizando rotaciones. Permítame que no me carga. Acá. Este es otro ejemplo de teselado. Y veamos, le vamos a así tiene en máxima potencia, en velocidad. Y vamos ahí, mire, hace nuestra construcción elemental, ¿verdad? Y a partir de eso, pues vamos haciendo de la misma manera traslaciones, ¿verdad? Y ahí vamos construyendo a partir de estos ejemplos. Vamos a ver. Otro ejemplo. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos hecho uno? No, este no es. A ver. Habíamos realizado uno en nuestros últimos módulos de RoboCompás. Ahí está. Este es uno de los que habíamos hecho donde nosotros estábamos haciendo rotaciones. Y por ejemplo acá tengo esa figura. Este es uno de los que nosotros construimos y empezamos a hacer rotaciones, ¿verdad? Y ahí pues puede ir viendo el estudiante, pues a partir de rotaciones se van creando ciertos patrones. Y pues ahí se van creando diseños, ¿verdad? Diseños que pues son muy bonitos, artísticos, ¿verdad? Y el estudiante pues está poniendo en práctica los conocimientos, ¿verdad? De lo que hemos aprendido en clase. Ahora, esto, por ejemplo, sería muy, muy valioso, como les decía yo en la sesión anterior, qué bien sería que nosotros tuviéramos un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro desarrollo del contenido, tuviéramos un espacio o un lugar, tuviéramos acceso al centro de cómputo y a partir de ahí empezar a enseñarle a los estudiantes estos comandos básicos que nosotros estamos utilizando acá. Y ya ellos conociendo los comandos básicos, permitirle al estudiante que haga sus propias construcciones artísticas, ¿verdad? Haciendo teselados con comandos básicos. Solamente tendrían que saber algunos elementos como dibujar la imagen de base
y luego a partir de ella empezar a hacer traslaciones, rotaciones o simetrías. Entonces es bastante importante, ¿verdad? Que nosotros vayamos haciendo esta práctica, ¿verdad? Ahora, después de haber concretizado bastante, que quede claro, usando el RoboCompás de manera visual, ¿verdad? Que los estudiantes tengan esa imagen, ¿verdad? De qué es lo que sucede en realidad cuando estamos haciendo este tipo de movimientos, ya habiendo concretizado eso, cuando nosotros le presentemos una imagen como esta y empecemos a hacerle preguntas con respecto a los movimientos para crear este teselado, por ejemplo, para ellos va a ser bastante claro qué es lo que está sucediendo. Es decir, en su imaginación, en su mente va a lograr capturar, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimiento se está haciendo? Porque ya ha habido una visualización previa y ha quedado bastante claro estos movimientos. Entonces ya no va a ser tan abstracto para ellos ver solo la figura e identificar qué movimiento se ha hecho, sino que ya se ha concretizado en la mente para que el estudiante pueda fácilmente identificar el tipo de movimiento para, por ejemplo, responder estas preguntas que me presenta el resuelve. Y ahí podemos ir reforzando, ¿verdad? Por ahí va a quedar alguien que todavía no ha quedado claro en qué consiste este tipo de movimientos y con los ejercicios pues vamos nosotros vamos nosotros reforzando esta parte. Luego ponemos otra serie de ejercicios en donde ellos van a aún concretizar más lo aprendido y la tarea, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a asegurarnos que nuestros estudiantes han comprendido de cierta manera el contenido que nosotros estamos desarrollando. Entonces, si ustedes se fijan acá, nuevamente, en esta parte yo he presentado RoboCompás como una herramienta del docente, ¿verdad? Una herramienta para hacer su ponencia en su clase, ¿verdad? Para que nuestros estudiantes comprendan mucho mejor los contenidos. Entonces, como un recurso del docente. Ya les decía, fuera bonito, fuera genial, ¿verdad? Que nosotros, todos, nuestras escuelas, ¿verdad? Todas nuestras instituciones tuvieran acceso o tuviéramos un espacio dentro de nuestras horas semanales para impartir matemática en donde se nos permitiera, ¿no? Ir al centro de cómputo y poner en práctica estas herramientas que en verdad son muy útiles y no que solo el estudiante vea, ¿verdad? La herramienta, sino que la ponga en práctica y aprenda a utilizarla. Recordémonos que en la medida que ellos vayan aprendiendo a utilizarla, pues van a ir desarrollando más su pensamiento matemático y esa es la riqueza pues de estas herramientas que estamos tratando de utilizar en nuestras clases. Bueno, maestros, voy a dejar de compartir un momento, vamos a quedar en receso, vamos a tener nuestro receso de 5 minutos y volvemos en breve. Estamos a las 7:58, vamos a regresar a las 8, perdón, a las 8:03. Así que regresamos dentro de 5 minutos. Puede ir a tomarse un vasito con agua y ya regresamos con la segunda parte de esta sesión.
Ok, maestro, vamos a seguir con nuestra segunda parte de nuestra sesión. Voy a volver a compartir pantalla. Okay. Vamos ahora con un ejemplo en la clase de octavo grado. El tema que he elegido para esto es paralelogramos. Recuerdan, en octavo grado hay un contenido donde se estudia las características, ¿verdad?, de los paralelogramos. Entonces, en esta parte, para poder abordar este contenido utilizando la herramienta de RoboCompás, por ejemplo, yo antes de ir al Analiza, porque el Analiza que presenta nuestro libro de texto de ESMATE, el Analiza nos pide de alguna manera anteriormente a este contenido de paralelogramo, ya se ha visto otros contenidos como congruencia, ¿verdad? Y también se ve un poco de cómo hacer demostraciones. Entonces, el Analiza nos pide, de cierta manera, hacer una demostración de estas características, ¿verdad? El problema que yo me tuve, por ejemplo, cuando yo impartí este contenido en octavo grado, fue que recordemos que no todos nuestros estudiantes manejan esta forma abstracta de análisis de la matemática. Entonces, para ellos es bastante complicado, incluso en grados aún mayores ya de noveno, bachillerato, empezar a hacer demostraciones, porque ya vamos utilizando lenguaje diferente y vamos haciendo, ya no es tan aritmético, no es tan solamente de observar y de responder, sino bien que hay que hacer con una construcción matemática utilizando pues teoremas, propiedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nuestros estudiantes y ustedes como docentes, ustedes conocen a su grupo de estudiantes. Por ejemplo, a mí me sucedió de que fue es muy chocante iniciar de una sola vez con este tipo de ejercicios en el Analiza, porque los estudiantes muchos no tienen los conceptos para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, para mí fue muchísimo más fácil irme a un ejemplo sencillo, práctico de construcción, es decir, pedirle al estudiante que me construya un cuadrilátero cualquiera. Entonces yo les doy los vértices de un cuadrilátero y les pido, ok, para este grado ya ellos dominan muy bien cómo colocar puntos en el plano cartesiano. Entonces se les da la indicación que identifiquen, ¿verdad? Y coloquen dentro de un plano o dentro de su cuaderno, haciendo un plano ahí rápidamente, las coordenadas y luego construyan pues el cuadrilátero con esas coordenadas. Después, a partir de eso, a partir de que ellos han construido o han colocado estas coordenadas y formado el cuadrilátero, pedirles que comprueben. Y aquí es donde yo les digo, no es un pensamiento abstracto, sino más bien es un pensamiento concreto. Entonces, ellos están manipulando, van a construir un cuadrilátero y a partir de esa construcción vamos a verificar todas estas características de las que luego vamos a concretizar muy bien en el comprende. Pero lo vamos a trabajar de manera concreta para luego pasar a lo abstracto. Entonces, para mí fue bastante enriquecedor presentarles o pedirles que me hagan un cuadrilátero cualquiera y a partir de eso, por ejemplo, después de haber construido, que ahora mídame sus lados. Ahora vamos a medir con el transportador cada uno de sus ángulos y a partir de estas construcciones y mediciones realizar
preguntas específicas, como por ejemplo, ¿qué características vemos entre sus lados? ¿Qué pasa con sus lados opuestos? ¿Qué características ven ustedes entre sus lados opuestos? ¿Qué pasa con sus ángulos opuestos? ¿Qué características pueden ver entre sus ángulos opuestos? Puedo lanzarle otro tipo de pregunta a partir de esa construcción. Ok, ahora analice qué pasa con los ángulos consecutivos. ¿Qué característica tiene el ángulo consecutivo del vértice menos 7,11, el consecutivo de ese ángulo con ese otro? ¿Qué pasa? Y empezar a hacer comparaciones de tal manera que ellos vayan de manera concreta comprendiendo las características del cuadrilátero, del paralelogramo, ¿verdad? Que eso es lo que queremos nosotros al final llegar. Entonces aquí utilizo RoboCompás al inicio de la clase y me voy a mi robo, pues primero doy las instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y empezamos a presentar nuestro RoboCompás, nuestra construcción en RoboCompás y le permitimos al estudiante pues que haga las construcciones necesarias, ¿verdad? Entonces aquí lo primero sería, vamos a verificar la velocidad en lo que está esto. Le decimos al estudiante, ok, lo primero que van a hacer es colocar los vértices que hemos indicado. Okay, cada estudiante va colocando los vértices que hemos identificado, tomamos nuestra regla, hacemos el polígono con los vértices que hemos colocado y luego de eso empezamos a hacer las mediciones que me pedían. Ok, vamos a medir ahora la distancia del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al D, del D al A, y medir cada una de las distancias de los lados del cuadrilátero que nos hemos hecho. Ahora vamos a proseguir a medir los ángulos internos de la figura que hemos construido. Ok, y ahí pues vamos, esto es lo que ellos harían en su página, en su cuaderno, y a partir, después de que ellos ya han tenido esa construcción, ya han colocado, ya han hecho las mediciones, ya han colocado los datos, empezamos a hacer las preguntas que yo les hacía anteriormente. O sea, ¿qué características puedo ver entre los lados opuestos de esta figura? ¿Qué características veo entre los ángulos opuestos de esa figura? ¿Qué pasa con los ángulos consecutivos? ¿Ok? Y ahí empezamos nosotros, ¿verdad?, a ver de manera concreta las características de un paralelogramo. Y ya podemos empezar a que los estudiantes vayan concretizando esta parte. Ahora, podemos seguir, ¿verdad? Y incrementar un poquito el nivel y hacer otra construcción. Y de la misma manera, ¿verdad? Aquí de una sola vez, miren, estamos reforzando, porque ya cuando ellos llegan acordémonos que las construcciones de paralelogramos se ven en cuarto grado. Ya de eso a octavo grado, muchos estudiantes ya ni se recuerdan cómo construir manualmente, utilizando regla, compás transportador, cada una de estas figuras. Entonces estamos reforzando dos contenidos, un contenido que ya se vio en cuarto grado, que probablemente muchos de ellos ya no se recuerdan cómo se hacen estas construcciones, y de una sola vez pues estamos interiorizándonos en las características que tiene un paralelogramo. Entonces ahí le presentamos otra construcción y podemos hacernos las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué características tienen los lados opuestos? Aparte de que sus medidas son iguales, son paralelas, ¿qué significa que sean paralelas? Y ahí podemos ir abordando cada una de estas partes. Entonces este es un recurso que podemos utilizarlo al inicio de nuestra clase para presentar el contenido de manera concreta, para luego, bueno, continuamos, ¿verdad? Después de haber hecho esta práctica y que los estudiantes no solo han comprendido un poco las características de los paralelogramos, aparte de eso hemos reforzado cómo se hace este tipo de construcciones. Y ya luego podemos pasar a la parte ya más abstracta, ¿verdad? En donde ya pedimos una demostración. Y obviamente, pues con la ayuda del docente vamos haciendo estas demostraciones utilizando pues ciertas características
de la semejanza y congruencia de triángulos que nosotros anteriormente, en los contenidos anteriores, se han utilizado y que ya el estudiante pues de cierta manera domina, y podemos ir demostrando, ¿verdad?, estas características para al final pasar al comprende, en donde nosotros ya verificamos, ¿verdad?, o concretizamos muy bien lo que nosotros hemos estado haciendo. En este caso me dice, en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Y nosotros podemos, en nuestro robo que estábamos haciendo, bueno, ¿qué significa? Y él decía, ¿cuál es la característica que tienen los ángulos consecutivos? Bueno, que al sumarlos suman 180. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que son suplementarios. Y entonces ahí vamos haciendo este análisis paralelo entre lo abstracto y lo concreto, ¿verdad? Lo abstracto y lo concreto en la matemática, para que el estudiante, pues, su aprendizaje sea significativo. Luego, pues, ya teniendo claro, pues, todo este análisis o este bagaje de conceptos y toda la parte ya abstracta de las características en sí de los paralelogramos, podemos empezar ya a hacer preguntas más específicas, donde ya no es tanto una construcción lo que le vamos a pedir al estudiante, sino ya más un análisis, ¿verdad?, de las características y haciendo cálculo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, nos piden que encontremos la medida del ángulo X y el ángulo Y a partir de las características de los paralelogramos, ¿verdad? Y ahí el estudiante, pues, ya, como él ya conoce cuáles son estas características, pues fácilmente puede responder, ¿verdad?, que el ángulo X vale 100 por ser ángulos opuestos en un paralelogramo, y la característica es que los ángulos opuestos pues son congruentes, ¿verdad? Entonces tienen la misma medida. Entonces, logramos de cierta manera, ¿verdad?, que este contenido no quede solamente superficial, sino más bien que el estudiante comprenda de dónde sale pues todo estas características que nosotros estamos tomándolas ya como un análisis que ya está dado, ¿verdad? Sino que el estudiante pues sabe de dónde se ha sacado, porque hemos puesto como un ejemplo en lo concreto. Y entonces ya no queda tan en el aire el contenido que nosotros estamos desarrollando. Y luego pues podemos seguir concretizando con nuestros estudiantes su aprendizaje, realizando más ejercicios, ¿verdad?, en clase, en grupos. Y ahí, por ejemplo, nos presentan ciertas cuadriláteros y nos piden que, dadas las figuras, expliquemos, ¿verdad? Los estudiantes expliquen si son paralelogramos o no. Entonces ahí tienen que ver las características, ¿verdad?, de esto para poder hacer este aprendizaje. Ahora, luego finalmente presentamos nuestra tarea para que quede todavía aún más claro lo que hemos estado visualizando. Y en esta parte yo les traigo otra propuesta. Bueno, aquí digamos que en esto, después de haber hecho la tarea, nosotros cerramos, ¿verdad?, el contenido y podemos seguir reforzando. Ahora, pues sería muy bueno, recordémonos que nuestros estudiantes de octavo grado pues ya tienen un pensamiento más abstracto, y pienso que a un estudiante de octavo grado se le sería muy fácil comprender, muy fácil utilizar, ¿verdad?, la herramienta RoboCompás, ya él utilizándola para hacer construcciones, ya no como un recurso del docente, sino explicarle al estudiante cómo hacer, por ejemplo, estas construcciones que nosotros hemos hecho acá. Y a partir de eso, pues pedirle, por ejemplo, le damos una guía de ejercicios donde está específicamente ciertas construcciones, ¿ok? Construye tal figura, y a partir de la construcción de la figura, comprueba, por ejemplo, podríamos pedirle, comprueba las características de si es un paralelogramo o no. Y utilizando RoboCompás, haciendo las construcciones, haciendo las mediciones dentro de RoboCompás para después especificarnos si cumple las características de un paralelogramo. Pero para eso
tenemos, ¿verdad?, que nosotros haberles explicado con antelación los comandos básicos. Entonces, por ejemplo, aquí se recuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo la herramienta de RoboCompás, yo generalmente les enviaba el PDF con los comandos. Entonces, nosotros podemos hacer esto con nuestros estudiantes. Podemos decirles, ok, vaya, ahora ya sabemos cuáles son las características de los paralelogramos. Ahora yo quiero explicarles cómo pueden usar ustedes y hacer sus propias construcciones en Robo. Ya empezamos, ok. Empezamos a explicarle el comando texto, cómo colocar puntos, cómo medir ángulos, cómo hacer líneas entre dos puntos, cómo hacer arcos, cómo colocar intersecciones para que se vayan viendo las características, y podemos presentarle, por ejemplo, proporcionarle a nuestros estudiantes un PDF donde haya 1 o 2 ejemplos ya con los comandos, y a partir de esos ejemplos pedirle, ¿verdad?, a nuestros estudiantes que hagan sus propias construcciones. Ya a partir de eso puedo lanzarle, por ejemplo, a mis estudiantes, por ejemplo, ya no solamente decirle, ok, compruébame, sino que ya puedo decirle, o se construye este cuadrilátero, y le damos las dimensiones, las características que queremos que tenga el cuadrilátero, y a partir de ello pedirle, o sea, comprueba o asegúrate que sí cumple las características de los paralelogramas. ¿Qué tendría que hacer para asegurar eso? Pues medir lados y medir ángulos, ¿verdad? Para asegurarnos. También puede usar el comando que existe en RoboCompás para trazar líneas paralelas, ¿verdad? Entonces, para ello podemos hacer esta práctica con nuestros estudiantes. Ok, maestros. Y eso era básicamente lo que yo tenía para presentarles esta sesión. Dice de que, analizando con nuestra compañera Ivette, las bondades que tiene esta aplicación de RoboCompás, y si la comparamos, ¿verdad?, con nuestra herramienta de GeoGebra, va a depender mucho de qué es lo que nosotros, voy a dejar de presentar un momento para ir concretizando ya, va a depender mucho de qué es lo que nosotros en realidad queremos reforzar en nuestro grupo de estudiantes. Y comentábamos con Ivette que cada quien conoce su grupo de estudiantes, cada quien conoce las fortalezas y debilidades que tiene su grupo de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos estudiantes que son más visuales, que para ellos es muy importante ir paso a paso, y hay otros estudiantes pues que ya quieren lo concreto, ya de una sola vez, ya quieren lo abstracto, saltarse lo concreto e irse a lo abstracto, y GeoGebra se presta para eso, y RoboCompás es una herramienta que nos permite ir el paso a paso de las construcciones. Y ya les decía yo, por ejemplo, a mí, fíjense que nosotros generalmente nos preocupamos como docentes de cumplir con los contenidos, ¿verdad? Y en ese afán de cumplir con el programa de estudios, a veces queremos ser tan rigurosos que desaprovechamos ciertas oportunidades. Y, por ejemplo, yo les presentaba acá, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros le presentamos con RoboCompás a un estudiante de 8º grado las características de un paralelogramo, le estamos permitiendo al estudiante que vuelva a recordar cómo se construye manualmente un paralelogramo, cosa que estoy casi que muy 100% segura que un estudiante de 8º grado, a menos que se lo hayan explicado lápiz, utilizando su transportador, su compás, etcétera. Entonces, es alimentación. Y bueno, eso era lo que yo quería aportar. Voy a dejar a mi compañera Ivette para que ella nos va a hacer también una comparativa, ¿verdad?, entre las herramientas, porque hemos estado utilizando básicamente ambas herramientas con los contenidos parecidos a los que ella explicó con GeoGebra, para que nosotros tengamos la oportunidad
de ver y comparar, ¿verdad? ¿Qué me es más beneficioso? ¿Qué puedo utilizar más en mi clase o con mi grupo de estudiantes? ¿Qué para ellos sería más útil de tal manera que podamos y logremos que nuestros estudiantes comprendan de una mejor manera el contenido que estamos impartiendo? Adelante, Ivette. Buenas noches, maestro. Sí, de hecho, como decía la compañera Erika, estábamos ahí comparando, ¿verdad? ¿Cuál herramienta puede ser más beneficiosa para los estudiantes? En lo personal, yo creo que podríamos ocupar las tres al mismo tiempo. Y cuando digo las tres, me refiero también a Canva, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo podría estructurar una clase dependiendo del grupo, verdad? Como dijo la señora Erika, vamos a conocer a nuestros grupos. Hay grupos que tienen un aprendizaje un poco más lento, ¿verdad? Necesitan más ejemplos visuales. Entonces yo podría construir mi clase, ¿verdad? En mi diapositiva de Canva, desarrollar mi contenido así como lo ha hecho la maestra Erika y apoyarme de RoboCompás para explicarle a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles esos pasos que ellos ya olvidaron del segundo ciclo? Y con GeoGebra puedo ya dar el plus de decirles, ahora ustedes van a practicar y tal vez si a mí no me alcanza el tiempo para explicarles todos los comandos a los estudiantes, porque sabemos que RoboCompás es una herramienta de comandos, ¿verdad? Entonces tenemos que dedicarnos a primero explicarles los comandos para que ellos puedan realizar, pero si sabemos que el tiempo no nos da, podemos ocupar GeoGebra para que ellos puedan hacer sus tareas, ¿verdad? Como lo presentábamos. De hecho, ustedes pueden compararlo en este momento, cuáles fueron los recursos que la maestra Erika presentó, ¿verdad? Para este tema y los que presenté yo, ¿verdad? En este sistema. Entonces, aquí están los recursos que estábamos presentando en GeoGebra. Si ustedes ven, GeoGebra les da la facilidad de que ustedes puedan crear hojas, ¿verdad? De actividades donde ustedes pueden poner los ejercicios que la maestra Erika mencionaba, ¿verdad? Y en este caso, pues los comandos son más sencillos para los estudiantes. En el caso de RoboCompás, vamos a evaluar la construcción como tal, como que si ellos la hicieran en su propio cuaderno, ¿verdad? Como decía la maestra Erika, vamos a recordar esos pasos bien importantes que se explicaron en el segundo ciclo. Entonces, usted tiene que evaluar qué es lo que quiere que los estudiantes refuercen o qué es lo que usted está evaluando para su actividad. Está evaluando la construcción de esos paralelogramos o está evaluando la lógica del estudiante al saber que un paralelogramo va a tener ciertas características. Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo voy a evaluar. Si se me facilita mejor con GeoGebra, puedo ocupar esa herramienta para evaluar y RoboCompás para explicar, ¿verdad? Con Canva. Entonces podemos hacer el uso de las herramientas combinadas, maestros. Esto es lo que nosotros queremos al final, que ustedes comprendan que una herramienta no está divorciada de la otra. La semana que pasó explicábamos para ciencias naturales, ¿verdad? Yo esperaría que los maestros de ciencias naturales hayan podido explorar los contenidos de ciencia, ¿verdad? Que les dejé ahí, de los simuladores, para poder hacer esa combinación, ¿verdad? Y enriquecer nuestras clases, porque esa es la idea, que no nos quedemos solamente con una herramienta. Yo solamente GeoGebra voy a ocupar, ¿verdad? O solamente Canva voy a ocupar, porque lo otro no lo puedo ocupar. Tenemos que hacer un enlace de todas, principalmente nosotros que somos de matemática, ¿verdad? Y que sabemos que nuestra materia es un poco complicada para los estudiantes. Ahora, los maestros que nos acompañan también de lenguaje, de inglés, de sociales, también se les presentó la opción de poder abonar, ¿verdad? A esta herramienta de Canva otras más, ¿verdad? Como lo veíamos con las herramientas de Google, ¿verdad? Su herramienta de arte y cultura, su herramienta de museos, herramientas del globo terráqueo, etcétera, ¿verdad? Entonces todos ustedes pueden ver las bondades que tienen todas esas herramientas y hacer un combo de todo. La idea es que ya nuestras clases no se queden simplemente en la pizarra, sino que aprovechemos esta tecnología y lo llevemos a la escuela, porque sabemos que a los estudiantes les
gusta, les interesa mucho cuando ven algo ya en pantalla, ¿verdad? Eso es como ahorita como el plus de esta parte. Bueno, entonces solamente esa era mi aportación. Recordarles, queridos maestros, que la otra semana, específicamente el día miércoles 26, va a ser la entrega de las tareas. Hay varios maestros que nos han estado preguntando, los felicito. Recuerden que tenemos que tener las tareas de todos para ese día, porque ese día pues nos vamos a desvelar revisando, ¿verdad? Con las maestras y vamos a mandar el listado, ¿verdad? De los maestros que van a estar ganando su diploma, ¿verdad? Así que de hecho les adelanto un poco, ¿verdad? Que el diploma para los que han llevado los 4 módulos va a ser especial. Para aquellos que han llevado los 4 módulos, les vamos a poner una insignia muy especial, ¿verdad? De perseverancia, que han estado con nosotros desde el primer módulo, ¿verdad? Para diferenciar que usted hizo el curso completo. Pero los otros maestros que nos han acompañado solamente en ese, no se preocupen, ustedes también se van a ganar su diploma, ¿verdad? Pero necesitamos que ustedes entreguen las tareas y estén presentes en las clases que faltan. Bueno, no sé si hay preguntas. Si no, esto ha sido todo por esta ocasión y nos vamos a ver primero Dios el día viernes. Muchas gracias.